Saludos, buen día y me da muchísimo gusto estar aquí y muchísimas gracias al cónsul de México en Nueva Orleans, Tito Livio Morales, por esta bonita invitación de hablar con la comunidad mexicana de Nueva Orleans sobre la historia de los mexicanos en Nueva Orleans y también en el sureste de los Estados Unidos. Yo me llamo Julie Wise, soy doctorada en historia y profesora en la Universidad de Oregon. Y no soy de descendencia mexicana yo, pero yo me crecí en Los Ángeles, California, y por eso siempre he estado muy interesada en la historia de la migración mexicana hacia Estados Unidos, dado que casi nunca se hablaba de esta historia en las escuelas. Y sobre todo, y mucho menos, casi no se ha hablado de la historia de la migración mexicana hacia el sureste de Estados Unidos a lugares como Nueva Orleans. Entonces, mi interés en este tema de los mexicanos en el sureste empezó cuando estaba trabajando en el gobierno mexicano con la oficina del doctor Juan Hernández en la Oficina Presidencial para Mexicanos en el Exterior. Y esta oficina, junto con los consulados, trabajaba con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. Y a veces el doctor Hernández decía, eso fue en el año 2001, a veces él decía que, ¿sabes qué? A veces son los estados que más recién tienen la migración mexicana, por ejemplo, estados como Luisiana o Carolina del Norte, a veces esos estados son más abiertos a los mexicanos y más los quieren apoyar. Y a mí eso me soñaba muy inesperado, porque yo siempre pensaba que California es la meca del multiculturalismo y de la migración y un estado muy abierto, pero la verdad es que California tiene una historia muy larga de movimientos anti-inmigrantes y fue interesante para mí que los estados del sureste en aquel entonces, más o menos el año 2001, 2002, se estaban portando de manera más abierta con los mexicanos. Entonces, cuando yo empecé mi doctorado, yo decidí investigar este tema. Y empecé mi investigación en los archivos históricos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque yo sabía que son los consulados mexicanos que son más a veces conectados a las comunidades mexicanas en los Estados Unidos que a veces cualquier otra organización, sobre todo cuando esos migrantes son muy recién llegados. Entonces, en estos archivos de los consulados de México y sobre todo, como ve usted aquí, el consulado en Nueva Orleans, yo encontré muchas historias interesantes y inesperadas sobre la historia de los mexicanos en el sureste de los Estados Unidos. Entonces, lo que voy a hacer hoy en este video es darles la panorama histórica grande de la migración mexicana hacia el sureste a lo largo del siglo XX. Y después, en los próximos 3 videos, voy a hablar más específicamente sobre la historia de la comunidad mexicana en Nueva Orleans en la primera mitad del siglo XX. Entonces, puede ser sorprendente. Oh, wow, mexicanos en Luisiana en los años 1920 o 30. Wow, eso no esperaba. Pero no, realmente no debe ser inesperado. Porque como ve usted aquí, es una mapa que yo hice sobre las rutas de los grandes barcos, los que llevaban productos, por ejemplo, plátanos, frutas y productos comerciales entre México y los Estados Unidos. Y eran bastantes rutas entre los puertos, los puertos, de México y el puerto de Nueva Orleans. Entonces, llegaron muchos migrantes a través de esos barcos. Unos pagaban sus cuotas para subir al barco y otros trabajaban en el barco para poder pasar. Y este es un mexicano que llegó a Nueva Orleans en los años 1920 y vamos a hablar más de él en los próximos 3 videos. Se llama Robert Canedo y sus descendientes siguen viviendo en Nueva Orleans hasta el día de hoy. Pero eso lo vamos a hablar en los próximos 3 videos. Luego
si estamos en la panorama grande de la migración mexicana hacia el sureste, vamos a Mississippi. Otra cosa tal vez inesperada, oh wow, mexicanos en Mississippi en los años 1920, pero no debe ser inesperado tampoco, porque en lo que era el algodón de lo que se llama la región de la delta de Mississippi, esos empleadores, esos grandes granjeros de algodón, grandes productores de algodón, desde que se terminó la esclavitud en el sur de los Estados Unidos, estos grandes productores de algodón siempre buscaban inmigrantes porque ellos estaban muy molestos, francamente, de que los afroamericanos tenían su libertad que no tenían antes y que ya tenían que negociar el precio del labor del afroamericano cuando antes estaban en la esclavitud y los afroamericanos no tenían poder. Entonces, los grandes productores del algodón siempre se quejaban de los afroamericanos y creían que pudieran buscar una mano de obra inmigrante que sería mejor. Entonces, intentaron en el siglo XIX reclutar chinos, intentaron reclutar italianos y al fin en el siglo XX intentaron reclutar mexicanos. Fueron a la frontera al sur de Texas con sus reclutadores y allí reclutaron mexicanos a los fields de Mississippi y llegaron miles y miles de mexicanos a los fields de Mississippi en los años 1920 y eso obviamente se volvió mucho más lento y mucho menos en la depresión económica de los años 1930, pero como ve usted en esta foto, seguían llegando los mexicanos a Mississippi, inclusive durante la depresión económica. Y aquí ve usted un reporte de protección del Consulado Mexicano de Nueva Orleans de 1930, en el que se da cuenta de que este mexicano, Rafael Landrove, estaba luchando por la admisión de sus hijos a la escuela de los niños blancos en Mississippi, porque al principio los mexicanos estaban excluidos de las escuelas para los niños blancos de Mississippi y al final él involucró al cónsul mexicano y lo logró. Él logró que sus niños se admitieran a las escuelas blancas de Mississippi y a lo largo de las generaciones de los mexicanos en Mississippi, sobre todo ellos y sus hijos y nietos, se han casado con personas blancas y se han integrado en la comunidad blanca de Mississippi. Y eso es una diferencia al, por ejemplo, el suroeste, donde los mexicanos eran muy discriminados y hasta el día de hoy, obviamente, y estaban considerados casi como una raza aparte. En Mississippi fue así al principio, que eran muy discriminados los mexicanos, pero en muy pocos años, con la ayuda del cónsul mexicano, ellos lograron entrar al lado blanco de la línea racial de Mississippi. Y obviamente hay personas que critican a eso, porque eso implica que también los mexicanos de Mississippi tuvieron que cooperar con muchas actitudes muy anti-afroamericanos por parte de la comunidad blanca de Mississippi. Y no todos, pero muchos lo han hecho como parte de su proceso de asimilación a la comunidad blanca de Mississippi. Después estamos hablando de los años de la Segunda Guerra Mundial y los años posguerra, los años de muchísimo crecimiento económico, tanto en los Estados Unidos como en México. Y sabemos del programa Bracero, en el cual más que 4 millones de mexicanos llegaron a los Estados Unidos entre 1942 y 1964. Todos hablan de los braceros de California y Texas, Arizona, pero lo que también pasó, pero casi no se sabe, es que muchos braceros, por ejemplo, este señor Juan Loza, también viajaron a Arkansas, a la delta de Arkansas, cerca de Memphis, Tennessee, en estos años.
yo estimo que más o menos 300,000 mexicanos trabajaron en Arkansas a lo largo del programa Bracero. Tal como sus compatriotas en Mississippi, los mexicanos de Arkansas también eran excluidos de los espacios blancos cuando al principio llegaron a Arkansas. Pero lo que pasó es que ellos lograron, con la ayuda del consulado mexicano, tener acceso a estos negocios. Y aquí lo que vemos nosotros es una carta en el cual el alcalde y muchos dueños de negocios en Arkansas se comprometen a ya no discriminar en contra de los mexicanos porque el gobierno mexicano tuvo la amenaza de tal vez cortar el flujo de braceros a Arkansas. Pero a diferencia que Mississippi, lo que vimos en Arkansas es que estos mexicanos, aún después de lograr la entrada a los negocios y los restaurantes para la gente blanca, preferirían socializarse, preferirían recrear, preferirían pasar su tiempo libre con los afroamericanos. Se sintieron más cómodos con los afroamericanos y aquí es una foto de un mexicano enfrente de un bar afroamericano en Arkansas, a donde él estaba asistiendo. Entonces, lo que tenemos aquí es una vista de que los mexicanos estaban luchando por su derecho de ir a donde quisiera, a donde quería, su derecho de ir a los restaurantes y bares y negocios para la gente blanca. Querían este derecho, pero una vez que tenían el derecho, no lo usaron porque se sintieron mucho más cómodos con los afroamericanos. Y ya estamos progresando hasta los años 60 y 70. Desde los años 1930, muchos trabajadores migrantes agricultores estaban migrando en todo el país. Eran gente blanca, afroamericana y también mexicoamericana. Pero a lo largo del tiempo había más y más mexicanos. Entonces, si ves el flujo de migrantes que iba entre Texas y Florida y que iba desde Florida hacia el sur, incluyendo Georgia, Carolina del Norte, Virginia, este flujo era sobre todo blanco, luego afroamericano y luego a partir de los 80s era de los mexicanos. Entonces aquí ve usted una página del álbum familiar de una familia mexicana y mexicoamericana que migraban hacia Georgia en los años 70s y 80s y que se quedó ahí y que eran líderes de muchos grupos de trabajadores, agricultores, campesinos, digamos, migrantes mexicanos. Y al principio, en los años 80s, 90s, incluso principios del año 2000, los mexicanos del sur, de las áreas rurales de Georgia, eran bien aceptados por la comunidad de poder, que era la comunidad blanca, porque su labor era tan necesario. Entonces aquí ve usted, por ejemplo, uno de los cientos de voluntarios de las iglesias blancas que estaban haciendo trabajo con los migrantes mexicanos, porque al final sabían que eran tan importantes a la economía. Obviamente, a lo largo del tiempo, más o menos al año 2005-2006, eso ya empezó a cambiar y ya había más sentimiento abierto anti-inmigrante en las áreas rurales de Georgia. Y al final estamos aquí ya en los años 90, en los cuales casi todos sabemos que eso era la década del gran crecimiento de los números de latinos y otros mexicanos, no solamente mexicanos, pero también todos los latinos en el sureste de los Estados Unidos. Pero ojalá que en esta presentación les he dado un poquito de una idea
de que todo eso, lo que pasó a partir de los años 90, no era nuevo. Al contrario, había comunidades mexicanas en el sureste de los Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Entonces, en los próximos 3 videos voy a hablar con más detalle sobre quiénes eran esos mexicanos que llegaron a Nueva Orleans en la primera mitad del siglo XX, quién eran, cómo se integraron en una ciudad segregada entre blancos y negros, qué relación tenían con su consulado mexicano y su gobierno mexicano, y cuáles eran sus experiencias. Entonces nos veremos para el próximo video.